Me gustaría compartir con ustedes un breve pasaje de la Biblia. No es muy frecuente que lea de la Biblia como parte de una enseñanza. Este pasaje es del Nuevo Testamento y es una parábola que Jesús cuenta, muy profunda y absolutamente relevante para el tiempo presente. Así que, aquí vamos. Todo aquel que escucha estas palabras mías y las pone en práctica será como un hombre que construye su casa, quien cavó profundo y puso el fundamento sobre la roca. La lluvia cayó, los ríos se desbordaron, y los vientos soplaron y golpearon contra la casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo aquel que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, será como un necio que construyó su casa sobre la arena. La lluvia cayó, los ríos se desbordaron, y los vientos soplaron y golpearon contra la casa, y ésta se derrumbó y fue completamente destruida. Entonces, entendamos el significado más profundo de esto. Todo aquel que escucha estas palabras y las pone en práctica, obviamente significa cualquiera que escuche la enseñanza y practique la enseñanza. Y por supuesto, la enseñanza de Jesús es encontrar el reino de los cielos que está dentro de ti, no en ningún otro lugar en el espacio o en el tiempo. Encuentra la dimensión trascendental, el reino de los cielos que está dentro de ti, que es una dimensión más profunda o superior de conciencia, accesible para todos. Y el hombre que construye la casa eres tú. La casa eres tú. Las lluvias, los ríos y los vientos que golpean la casa, obviamente representan alguna forma de adversidad que encuentras, como inevitablemente lo harás en tu vida. Alguna forma de adversidad bastante extrema, ya sea a nivel personal o, como estamos experimentando ahora, a nivel colectivo. Ahora, si no has cavado lo suficientemente profundo, porque recuerda que tú eres la casa, si no has cavado lo suficientemente profundo, no has encontrado nada más allá de la mente conceptual y pensante. Entonces, las inundaciones, la lluvia, el viento, la adversidad, sea lo que sea en este caso, sabemos lo que es, te devastará. Y aunque no te enfermes o contraigas el virus, el miedo te consumirá, como está consumiendo a millones de humanos en el presente. ¿Y por qué temes? ¿Qué es el miedo? El miedo son ciertas formas de pensamiento que te proyectan hacia un momento futuro. Y no estás presente, porque si estuvieras presente, te darías cuenta de que en este momento no hay nada que temer. Solo cuando sales de este momento, surge el miedo como una forma de pensamiento, que luego crea una emoción. Entonces, ¿qué significa cavar profundo y encontrar el fundamento en la roca? ¿Qué es esa roca? El fundamento para la casa que eres. Tú eres esa casa. Y me gustaría llevarte a una pequeña meditación ahora para ilustrar y permitirte experimentar de primera mano lo que significa cavar profundo. Por un momento, simplemente toma conciencia de que estás respirando. Toma conciencia de ti mismo, no del yo conceptual, no de tu historia personal o de algún momento futuro imaginado, sino toma conciencia de ti mismo como la presencia consciente, un campo de presencia consciente. Y el pensamiento no te ayuda aquí, el pensamiento es un obstáculo. Así que vas más allá del pensamiento y puedes estar completamente despierto y presente, y sin embargo, con muy poca actividad mental. Y ese es el comienzo de la realización de tu identidad profunda, lo que a veces llamo tu identidad esencial. Y tu identidad esencial es inseparable del momento presente. Es el presente eterno, intemporal. Es una dimensión más profunda de conciencia que la que normalmente identificas. Y ese es el significado de cavar profundo y encontrar ese fundamento inquebrantable que está profundamente dentro de ti, dentro de todos. La adversidad es una oportunidad maravillosa, porque la adversidad te obliga a ir más profundo. La adversidad te obliga a despertar a la dimensión más profunda de lo que eres. ¿Por qué la adversidad te obliga? Porque la vida se vuelve casi insoportable cuando solo vives en la superficie de las percepciones sensoriales y tu mente conceptual. Y entonces, escuchas las noticias y lees todo tipo de cosas.
y todos están en un estado de miedo. Esa es la casa construida sobre la arena, que cuando vienen las inundaciones, los vientos, las tormentas, la casa se derrumba. Lo que significa, ya que tú eres la casa en esta parábola, que estás devastado, en un estado de ansiedad extrema, sufrimiento extremo, aunque en realidad no haya sucedido nada aún, a menos que contraigas una enfermedad. Y esto es algo de lo que hablaremos la próxima vez, ¿verdad? Es la casa, tu casa, la casa que eres. ¿Estás viviendo en la superficie? ¿Está tu casa construida sobre arena? ¿O eres capaz de cavar y encontrar el fundamento dentro de ti mismo que te libera del miedo? Ahora, cuando las cosas van bien, es poco probable que la mayoría de los humanos se molesten en ir más profundo. ¿Para qué? Si las cosas van bien, estoy esperando con ansias mis próximas vacaciones. Se acerca el fin de semana o lo que sea, una buena comida me espera. Todo. En la zona de confort, estás en tu zona de confort. Nunca he oído hablar de alguien que despierte en su zona de confort. No hay nada de malo con la comodidad. Disfrútala cuando esté allí, dura un tiempo y luego surge alguna forma de adversidad, ya sea a nivel personal o a nivel colectivo. Formas menores de adversidad y ocasionalmente grandes formas de adversidad, calamidades potenciales, ya sea que te enfrentes de repente al hecho de la mortalidad, una gran pérdida, una enfermedad grave a nivel personal o a nivel colectivo, guerra, conflictos civiles, colapso financiero, invasión de tu país, todo tipo de cosas pueden suceder. Y en el momento presente estamos experimentando la llamada pandemia, adversidad colectiva, que no afecta solo a una persona, sino que ahora afecta a millones al mismo tiempo. Y esta es una invitación para ir más profundo, porque si no lo haces, sufrirás innecesariamente. Millones están en un estado de miedo y ansiedad, pero usa esto como una oportunidad para despertar del estado de conciencia identificado con la mente, que continuamente se proyecta en el futuro, sobre el cual no tienes control. Nunca está presente. Este estado de conciencia identificado con la mente es la casa construida sobre la arena. Es una oportunidad para llegar a esta realización de que eres mucho más profundo de lo que habías conocido antes. Estás obligado a ir más profundo porque no puedes soportar más el sufrimiento, la infelicidad o como quieras llamarlo, la ansiedad. Y así, lo más vital en cualquier situación es el estado de conciencia con el que enfrentas la situación. Y deberías prestar más atención a eso que a las noticias y lo que sea que escuches y veas. Sí, también puedes hacer eso, pero ¿cuál es tu estado de conciencia? Eso es algo sobre lo que puedes hacer algo. No hay mucho que puedas hacer sobre la situación externa. Puedes tomar precauciones, puedes ayudar a otras personas, en la medida en que sea posible. Todo eso es bueno. Haces todas las cosas que necesitas hacer. Y quizás muchas personas ahora se ven obligadas a quedarse en casa y tienen que, de repente, estar en un retiro privado en casa. Ahora, eso también es una oportunidad. Así que usa este tiempo precioso que está aquí porque es parte del despertar de la conciencia de la humanidad. Parece casi paradójico decir que algo que en la superficie parece muy negativo y parece un obstáculo para el bienestar de la humanidad. Y sí, es un obstáculo para el bienestar de la humanidad a un nivel puramente físico, quizás temporalmente, sí. Pero algo que parece un obstáculo desde un punto de vista convencional es en realidad una oportunidad para que despiertes a un nivel de conciencia más profundo, o podríamos decir más alto. Los humanos no despiertan cuando están en su zona de confort, despiertan cuando son sacados de su zona de confort. No todos lo hacen, es una oportunidad. Si no despiertas cuando ya no estás en tu zona de confort, sufres, estás infeliz, estás ansioso, tienes miedo, no has encontrado la roca. Ahora, la diferencia entre esta parábola y la vida real es que en esta parábola el hombre ya había cavado profundo y ya había construido su casa sobre la roca. Y luego vinieron las inundaciones y así sucesivamente, y la casa era inquebrantable. En la vida real, a menudo es el caso que el viento, las inundaciones, la lluvia, todo golpeando la casa, lo que significa la adversidad que surge en tu vida. La adversidad te obliga, si no has ido más profundo ya, te obliga a ir más profundo.
Y así, no es demasiado tarde para empezar a acabar ahora frente a la adversidad. Muchos de ustedes ya están en el proceso de despertar. Probablemente, la mayoría de ustedes que escuchan esto. Y lo que nos está sucediendo ahora es una oportunidad maravillosa para que vayas más profundo, una profundización de eso, una aceleración del despertar. Así que, tanto como sea posible, especialmente cuando te sientas deslizándote hacia un estado de conciencia temeroso y un estado emocional temeroso. Siempre que te des cuenta de eso, date cuenta de que en este momento presente no hay nada que temer y tienes que verificar esto por ti mismo, si esto es cierto o no. Cuando temes algo, es de algún momento futuro imaginado. ¿Voy a contraer esta enfermedad? ¿Voy a morir? ¿Un ser querido la va a contraer? ¿Un ser querido, mi hijo, mi padre, van a morir? Lo imaginas, podría suceder, pero en este momento no está sucediendo. Así que siempre que te sientas deslizándote hacia el miedo, date cuenta, está bien, he perdido el momento presente. Y me perdí en mi mente, en la mente pensante. Y luego la emoción refleja esa actividad mental. Así que en el momento en que lo notas, está bien, he perdido el momento presente. Estoy perdido en la mente. Vuelve al momento presente. Algunas pequeñas cosas que son útiles. Sé consciente de tu respiración. Sé consciente del campo de energía interior en tu cuerpo. El cuerpo está vivo. Y esta energía vital que permea el cuerpo, siéntela. Estás respirando. Sientes la vitalidad en el cuerpo. Eres consciente de las percepciones sensoriales. Miras alrededor, sí, presente. Y luego te das cuenta de esa presencia que es inseparable de quién eres. Esa presencia que es inseparable de quién eres. Esa es una realización asombrosa. Hay más en ti que la persona. Esa presencia es más profunda que la persona. Y necesitabas la adversidad, ya sea para encontrarla o para profundizar lo que ya habías encontrado. Pero aún no era una realización profunda. Así que este es un tiempo de gran oportunidad. Úsalo, no lo desperdicies. Hay un dicho que dice, cuando el ego llora por lo que ha perdido, el espíritu se regocija por lo que ha encontrado. Así que lo que parece malo en la superficie tiene una función esencial. Hablaré contigo nuevamente pronto. Mientras tanto, estate aquí, estate presente. No te pierdas en la mente. No te pierdas en el miedo. Encuentra y enraiza en esta roca que es tu identidad esencial. Hay una línea en Shakespeare, no recuerdo en qué obra, que dice, nada es ni bueno ni malo, pero el pensamiento lo hace así. Hay una lección muy importante aquí. Una parte esencial del despertar espiritual, o podríamos llamarlo el despertar de la conciencia, es aprender a ser consciente de la diferencia entre la situación en la que te encuentras y lo que tu mente dice sobre la situación en la que te encuentras, especialmente en situaciones desafiantes. Muchos de ustedes en este momento quizás estén confinados en un espacio pequeño, tal vez un pequeño apartamento, sin poder salir, excepto para comprar alimentos o cosas esenciales. Tal vez compartes ese espacio con varias personas, o no hay nadie más y te sientes solo, o tal vez estás experimentando que el dinero se está volviendo escaso porque te han despedido, ya no tienes ingresos, o te sientes enfermo, tienes fiebre, tos. Todas estas cosas que muchos de ustedes están experimentando ahora normalmente se considerarían malas. Y sí, supongo que a nivel convencional no son agradables, especialmente si estás enfermo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir Shakespeare cuando dice, nada es ni bueno ni malo, pero el pensamiento lo hace así? Tu lección espiritual esencial es poder diferenciar entre la situación que estás experimentando y tu comentario mental sobre la situación que estás experimentando. Los pensamientos que tienes con respecto a la situación que estás experimentando. Ahora, para la mayoría de las personas, cualquiera que no esté suficientemente consciente, para la mayoría de las personas, lo que sea que experimenten y el comentario mental que tienen sobre su experiencia es un solo fenómeno. No pueden separarlos.
Digamos que estás encerrado en un espacio pequeño. Has estado allí durante una semana o 2 semanas. Y piensas cuánto tiempo más no puedes soportarlo más. Esto es demasiado horrible. Y el autodiálogo continúa, diciéndote cuán horrible e inaceptable es esta situación. Este autodiálogo puede generar autocompasión, puede generar ira, puede generar depresión y ciertamente generará miedo, porque gran parte del autodiálogo trata sobre lo malo que va a hacer. Va a empeorar, eso es lo que la mente suele decir. Y luego, cuando la mente dice que va a empeorar, básicamente para ti ya es peor. Y se vuelve cada vez peor. Dado que muchos de ustedes tienen tiempo libre en estos días, sugiero experimentar un poco y volverse consciente de la diferencia entre la situación en la que te encuentras y el comentario mental sobre la situación. Entonces, cuando te sientes infeliz, básicamente sufriendo donde estás, y dices, no puedo soportar mucho más de esto, lo que sea que la mente esté diciendo, o la mente está diciendo, va a empeorar, no puedo soportar otras 3 semanas de esto, ¿cómo podría? ¿De qué voy a vivir? Etcétera. Entonces, el comentario trata de ciertas cosas que están sucediendo ahora. Puede referirse a algunas cosas en el supuesto futuro. Así que te vuelves consciente del autodiálogo. Básicamente, la mayoría de los humanos se hablan mucho a sí mismos. O también puedes estar hablando con otros. Si compartes espacio con otras personas, entonces este autodiálogo se convierte en el diálogo que tienes con otros. Como experimento, te sugiero que te preguntes, ¿cómo experimentaría la situación si no añadiera ningún pensamiento innecesario? ¿Cómo experimentaría este momento, la situación en la que me encuentro, sin la adición de una interpretación de la mente? A veces llamo a esa adición de pensamiento equipaje extra en tu vida, y muchos humanos no se dan cuenta de que se están haciendo infelices durante años y años, y a veces toda una vida, porque nunca aprendieron a diferenciar entre las situaciones en las que se encuentran y lo que la mente añade a la situación. Entonces, experimentan la situación a través de la narrativa de la mente. No pueden decir, aquí está la situación y aquí está la narrativa, pero esto es lo que te estoy pidiendo que experimentes ahora, porque tienes mucho tiempo, o muchos de ustedes tienen tiempo. ¿Cómo experimentaría este momento si me abstuviera de interpretarlo, llamándolo bueno o malo? Esta pregunta no tiene una respuesta a nivel conceptual. Esta pregunta dirige tu atención al momento presente, la vitalidad del momento presente. Y si no añades ningún pensamiento, sino que solo experimentas, si el experimento falla, si no te gusta, puedes seguir añadiendo continuamente narrativas a la situación y seguir experimentando la situación a través del velo de la narrativa que comenta lo horrible que es todo, que tu vida se está desmoronando, el mundo se está desmoronando, todo es tan terrible. Esa es la narrativa. Entonces, ¿cómo experimentaría este momento si no añadiera? Está bien, hagámoslo. Vamos a abstenernos, no es una acción. Es abstenerse de hacer algo que normalmente es un proceso mental inconsciente. Está bien, ¿con qué me quedo? Aquí estoy sentado aquí, mirando alrededor, respirando, lo que sea que esté aquí en esta habitación. Miro por la ventana, veo un poco de cielo, un árbol, luz entrando por la ventana, los muebles en la habitación, lo que sea que esté sucediendo aquí, percepciones sensoriales, y estás respirando. Sientes la vitalidad en el cuerpo. Eres consciente de las percepciones sensoriales. Y estás vivo, presumiblemente, aunque tal vez no experimentes estar vivo, pero puedes experimentarlo sintiendo el campo de energía interior del cuerpo, que está vivo. Es todo parte de la experiencia de este momento. Y ahí estás, sentado, y has dejado caer la narrativa. Y todo lo que te queda es la pura presencia, el ser, la existencia de este momento. Eso es interesante. Y de repente puedes sentir una especie de peso levantándose de tus hombros, el peso que probablemente cargabas antes, que es el peso de por eso lo llamo equipaje extra. Es el peso del pensamiento inconsciente, del pensamiento reactivo, la mente creando narrativas infelices. Y luego lo que experimentas es que el cuerpo te refleja la narrativa infeliz en forma de una emoción infeliz.
Eso es la vida normal. Cuando ves una película o algo, todos lo hacen. Eso es normal. Muy pocas personas lo cuestionan. Pero hay otra manera, y es una manera de conciencia o presencia. Entonces, esta es tal vez una de las prácticas espirituales más fundamentales, ser capaz de separar la narrativa de la situación y, si es posible, tanto como sea posible, dejar ir la narrativa y simplemente estar presente con este momento tal como es. Y por supuesto, el hecho asombroso es que este momento es todo lo que existe. Toda tu vida se desarrolla en y como este momento. En otras palabras, siempre es ahora, nunca no es ahora. Toda tu vida es ahora. Lo que sea que sucedió en el pasado, sucedió en el ahora. Y cuando lo recuerdas ahora. Lo que sea que suceda en el futuro, no sucederá en el futuro, sucederá en el ahora. Porque cuando llegue el futuro, ya no es futuro, es ahora. Y cuando piensas en el futuro, es un pensamiento en el momento presente, en el ahora. Así que la vida y el ahora, tu vida y el ahora, son inseparables. Y hay un poder enorme escondido en el ahora, lo que significa escondido en ti. Y un profundo sentido de vitalidad y existencia que va mucho más allá de lo que convencionalmente llamamos felicidad. No es felicidad, es deva. Pero necesitas ser desafiado por la vida para encontrarlo. Y esto es lo que está sucediendo para millones colectivamente ahora. Primero a nivel personal. Todo el mundo recibe su desafío periódicamente, pero ahora colectivamente estamos siendo desafiados. Necesitamos despertar. Despertar del pensamiento inconsciente, de la identificación completa con la mente pensante, que está condicionada por el pasado. Y necesitamos darnos cuenta de que hay en nosotros, hay en ti, otra dimensión de conciencia, que siempre ha estado allí, pero que normalmente ha sido pasada por alto. Y esa es la dimensión de la conciencia, que es la conciencia sin pensamiento. Probablemente la has experimentado en muchas ocasiones, brevemente. Por ejemplo, cuando te involucras en una actividad que requiere que estés absolutamente presente. Escalar una montaña, tal vez involucrado en alguna actividad deportiva que requiere que estés absolutamente presente. Y entonces, hay una conciencia allí, pero no hay pensamiento conceptual, no hay tiempo para pensar. Y lo extraño es que esta conciencia es una identidad más profunda. Es la conciencia que eres. Te libera en última instancia de ti mismo, del yo limitado, del yo condicionado, del yo hecho por la mente, que para la mayoría de las personas, eso es todo lo que conocen. Pero hay más en ti, y esta hay una identidad más profunda en ti. Déjala brillar, y esa identidad es la conciencia misma. Es la conciencia misma, es la conciencia no condicionada, y no es difícil experimentar eso y darse cuenta de ello. Pero los humanos no lo hacen, necesitan el desafío para ser llevados allí. Y es por eso que lo que estamos pasando en este momento es potencialmente muy útil. Entonces, la práctica es, ¿cómo experimento este momento sin la adición de pensamiento? Y entonces, llegas a experimentar la pura existencia de este momento en la que no hay sufrimiento. Solo hay la existencia de este momento. Porque toda la infelicidad en última instancia no fue creada por la situación, fue creada por la narrativa. Pero no lo sabías. La mayoría de las personas aún no lo saben porque no pueden separar la situación de la narrativa. Entonces, siempre que te sientas infeliz, sientas miedo, sientas depresión, sientas resentimiento, lo que sea, usa eso como una pequeña llamada de atención. Pregúntate, ¿cómo surge esto? ¿De dónde proviene esta sensación de infelicidad en cualquiera de sus formas? Y luego te vuelves más consciente de lo que sucede en tu mente pensante. La conciencia es una dimensión más profunda de conciencia. Podemos decir que es más alta o más profunda, no importa. Es una dimensión más profunda de conciencia que la actividad del pensamiento, que también es conciencia. Cada pensamiento es una forma que toma la conciencia, pero debajo hay un vasto reino de conciencia. De la misma manera que el rizo en la superficie del océano, digamos, es el pensamiento.
pero el rizo es solo una expresión temporal y efímera de una realidad mucho más profunda debajo de él. Y así, despiertas a esa identidad profunda al darte cuenta de la diferencia fundamental entre lo que es y lo que la mente tiene que decir al respecto. Y luego, cada vez más, puedes enfrentar cada situación con el poder de tu presencia. Estás enfrentando una situación con el poder de tu presencia, que es la verdadera inteligencia, en lugar de ser reactivo y quejarte de lo que estás experimentando. Mucha de esa actividad mental innecesaria, la narrativa, el equipaje extra, mucho de eso, tal vez hayas notado, es quejas. Puedes quejarte de la vida, de otras personas a tu alrededor. Puedes quejarte de la injusticia de todo, de cómo te ha tratado la vida o lo que sea. Puedes quejarte de lo que sea, de los políticos, de todo tipo de cosas, infinitas cosas de las que te puedes quejar. Y entonces, mucha de esa narrativa tiene un elemento de queja, y no es agradable, pero el falso sentido del yo, el ego, lo ama. Porque entonces, siente que tiene un sentido de identidad más fuerte. Esa identidad ficticia le encanta. El ego se deleita en hacer que alguien esté equivocado, otra persona. Puedes hacer que toda una situación esté equivocada y decir, esto no debería estar sucediendo. No debería estar sucediendo es la narrativa, y eso es lo que te hace infeliz. En la mayoría de los casos, tal vez en todos los casos, es la narrativa en la mente, no la situación. La situación es como es, y cuando te das cuenta de eso, cada vez más puedes enfrentar cada situación que es en el momento presente, el único lugar donde puede surgir cualquier situación, la enfrentas tal como es en el ahora, con el poder de tu presencia. Y si se requiere acción, tomas acción. Si no se puede hacer nada, la dejas estar, es como es, y ya no estás infeliz por ello. Te elevas por encima de ello, por así decirlo. Ya no estás a merced de lo que está sucediendo o no está sucediendo a tu alrededor. Sí, es agradable cuando suceden cosas agradables y no es tan agradable cuando suceden cosas desagradables. Pero eso no te afecta tan profundamente porque ya tienes acceso a una dimensión más profunda dentro de ti mismo. Ya no estás a merced de las condiciones, porque mientras estés a merced de las condiciones, la vida es muy frustrante, porque las condiciones o las situaciones en las que te encuentras nunca son satisfactorias por mucho tiempo, y gran parte del tiempo son insatisfactorias. Gran parte del tiempo son desafiantes, porque la vida no está aquí para hacerte feliz. El mundo no está aquí para hacerte feliz, está aquí para despertarte, para hacerte consciente. ¿Cómo lo hace? Lo hace desafiándote, y lo está haciendo ahora. Y a medida que puedes dejar ir la narrativa innecesaria que te hace infeliz, puedes experimentar el momento tal como es. Entonces, automáticamente te vuelves presente con lo que es. Y luego entiendes, tal vez, lo que Shakespeare quiso decir cuando dijo, nada es ni bueno ni malo, pero el pensamiento lo hace así. La neta, pongan atención en esto. Si vamos a pasar la tarde juntos, quizás para algunos de ustedes, en algún momento podría ser demasiado, y podrían sentir la necesidad de alejarse de aquí e ir a un lugar más estimulante, como la playa, o incluso más estimulante, como la exposición adyacente. El impulso primario habrá sido más fuerte que el impulso hacia una mayor conciencia, pero la mayoría de ustedes probablemente se quedarán aquí. Y en la medida en que lo que a veces llamo la nueva conciencia ya haya surgido en ustedes, en esa medida, disfrutarán realmente de estar aquí y de escuchar durante toda la tarde, con un breve descanso, a un hombre sentado en una silla hablando. Parece un poco extraño. ¿Cómo podría ser interesante? Debe haber algo extraordinariamente importante en lo que tiene que decir para mantenerlos aquí. Y eso es cierto. Pero por supuesto, debe haber algo en ustedes que reconozca que hay algo extraordinariamente importante. No en la persona que habla, sino, en última instancia, en ustedes. Así que debe haber un reconocimiento en ustedes. Y no tiene nada que ver con cuánta educación o conocimiento espiritual tienen, o cuántos doctorados o títulos académicos han acumulado. No tiene nada que ver con ese tipo de facultades mentales.
Hay otra facultad en los humanos que en la mayoría de los seres humanos del planeta aún está inactiva, y en algunos, un número creciente de humanos se ha despertado. De hecho, lo llamo facultad, algo así como una dimensión de conciencia que es diferente de la dimensión ordinaria prevaleciente de conciencia en el planeta. Así que ese es el despertar espiritual. Ese es el siguiente paso en la evolución humana, porque los humanos no han llegado al final de su evolución. Los humanos son una obra en progreso, no están terminados todavía. Sería terrible imaginar que los humanos, tal como son ahora, fueran un producto terminado. Sería una locura. Y es por eso que algunas personas, debido a percepciones erróneas sobre los humanos y percepciones erróneas sobre Dios, dicen, ¿cómo podría Dios permitir que todo esto suceda? Todo esto se basa en dos percepciones erróneas, que los humanos son un producto terminado, creado por Dios hace mucho tiempo, y que Dios es una figura patriarcal que controla las cosas desde arriba, o que ha perdido el interés por completo y se ha alejado, tal vez a otro lugar, porque se dio cuenta de que no hizo un buen trabajo. Así que nuestra tarde aquí funciona en dos niveles. Está el nivel de las palabras y los pensamientos, y eso es necesario. Pero lo más importante es aquello a lo que las palabras y los pensamientos que subyacen a las palabras apuntan. Y esa es la esencia de nuestra reunión aquí. Y eso a lo que apuntan es la esencia de quién eres. Y el propósito de nuestra tarde es, ya sea despertar, o en el caso de muchos de ustedes, profundizar la realización o la conexión con quiénes son realmente. Y cuando digo realmente, me refiero a lo más profundo de su ser, y me refiero a una dimensión que es más profunda que su historia personal. La mayoría de los humanos no son conscientes de que hay una dimensión de conciencia en ellos que es más profunda que su personalidad, su yo personal. Así que están atrapados en el nivel superficial de la realidad. Y eso no es un lugar agradable para estar. Básicamente, están atrapados en su personalidad condicionada, la persona, el yo egoico, y de alguna manera saben que hay algo que no está bien. Saben instintivamente que hay algo muy importante que aún no está aquí, que falta en su vida. Hay algo mal. Y cómo los humanos interpretan eso mentalmente, lo que perciben o sienten que está mal, varía de persona a persona. Una persona podría decir, lo que está mal es que todos los humanos no tienen la misma religión que nosotros. Hay algo profundamente mal, así que necesitamos, o bien, convertirlos o matarlos. Otras personas dicen, hay algo profundamente mal en la sociedad. Lo proyectan hacia afuera, por supuesto. Hay muchas cosas mal en la sociedad. Pero ¿qué es la sociedad? Es la suma total de los individuos. Hay algo profundamente mal en mi historia personal. Es tan insatisfactoria. ¿Por qué? ¿Por qué tantas cosas han salido mal en mi vida? Las cosas no debían ser así. Me imaginaba las cosas de manera muy diferente. No todas estas relaciones fallidas, divorcios, todo este sufrimiento terrible. Y luego estaba la enfermedad, y luego estaba esto, y luego había grandes logros, y luego estaban bien al contrario. Algo está buscando lo siguiente para sentirse realizado por posesiones, reconocimiento. Siempre falta algo, siempre falta algo. Lo que no saben es que lo que falta, lo que buscan afuera o culpan a otros por impedirles encontrarlo. Puedes culpar a grupos enteros de personas por hacerte sentir insatisfecho. Es algo muy común hoy en día y muy satisfactorio para el falso sentido del yo. Porque si puedes verte a ti mismo como una víctima, ya sea a nivel personal o colectivo, eso te da una sensación de identidad algo satisfactoria. Satisfactoria de una manera completamente insatisfactoria. Es un paradoja. Te sientes bien sintiéndote mal. Cuanto más puedas quejarte de otros, mejor te sientes. Pero está mal, pero el ego cree que está mejor, y lo sientes. Ahora sabes quién eres más plenamente, pero es una ficción. Entonces puedes enfatizar tu identidad de víctima,
a nivel personal, para darte algún tipo de sentido más fuerte de ti mismo. O puedes enfatizar tu identidad como alguien que ha triunfado en el mundo. A mí, al ego no le importa cuál de las dos es. Ambas son igualmente fuertes y falsas. Por lo general, el ego se interpreta como personas que tienen una alta estima exagerada de quiénes son, que piensan que son mejores que los demás. Y esa es una parte del ego. Pero hay otra parte del ego que es igualmente fuerte, y es la de las personas que tienen una imagen de sí mismos, como siendo más víctimas que los demás o que otros. Bien, eso también funciona. Entonces, lo que sea más conveniente para ti, puedes usar eso. Las personas utilizan todo tipo de cosas para crear un sentido más satisfactorio de identidad para sí mismas, pero todo está en la mente. En última instancia, todo consiste en la estructura del pensamiento, y eso es lo que llamo estar atrapado en el nivel de la persona o de la personalidad. Otra forma de decirlo es estar atrapado en el nivel de la forma de lo que eres, que es la forma física y psicológica de lo que eres. El yo y mi historia, el yo y mi historia personal, y luego todo el condicionamiento, las opiniones y puntos de vista a través de los cuales interpretas todo, según el condicionamiento de la personalidad. Entonces, miras las cosas y de inmediato etiquetas cosas y situaciones y personas a medida que entran en tu percepción, como inmediatamente etiquetando. Y crees que todo es cierto. No te das cuenta de que estás mirando la realidad a través del velo de tu mente condicionada, y lo que realmente estás viendo es el velo de tu condicionamiento. Hay algo allí detrás, pero no puedes verlo claramente en absoluto. Es un estado lamentable en el que estar, pero es normal. Por eso a veces digo que lo normal equivale a lo insano. Entonces, tú, yo, y esta es una pregunta tan fundamental, la pregunta de la identidad es la pregunta más importante en tu vida. ¿Quién soy yo? Y lo sabes. Sabes que es importante, pero no sabes dónde está tu verdadera identidad, porque, claro, nadie te enseñó. Debería ser lo más importante que se enseñara a los niños. Descubrir tu identidad esencial. ¿Es esa una materia en la escuela? No la he escuchado, nunca me he cruzado con ella. Entonces, tu identidad de forma depende de cosas externas. Te comparas con los demás y según lo que sea más apropiado, enfatizas esos aspectos de tu identidad de forma en los que eres un poco superior a los demás. Y es ahí donde el ego entra y forma un constructo mental. Podría ser la historia de tu familia, como vienes de una familia, no tanto en el nuevo mundo aquí, pero en el viejo mundo, todavía un poco en Europa, y aún más en algunas culturas más tradicionales. Piensas en tu historia familiar, tus ancestros, y tienes esta larga línea de ancestros que se remontan, y todos son más importantes que el resto de la población. Y has salido de esta larga línea de ancestros. Y eso te da tu identidad. Incluso podrías tener un título en algunos países. Todavía tienen títulos. Así que creces siendo un niño de 10 años y te dicen, tu nombre es Lady tal y cual. Oh, ahora, si estás atrapado en eso, salir de eso no es fácil. Te han dado ese sentido de ser especial y sabes que la parte principal de tu identidad radica en tu ascendencia. Puede tenerte en su poder hasta que estés en tu lecho de muerte y nunca sepas que estás atrapado en un sentido ilusorio de identidad. Ahora, la mayoría de la gente no tiene eso, pero pueden tener otras cosas. Pueden tener más posesiones que otros de su familia, o pueden haber logrado más, que surgieron de la nada, y luego lograron esto, aquello y lo otro, y luego se identifican con los logros materiales y demás. Y eso puede darte un gran sentido de identidad, pero nunca es satisfactorio por mucho tiempo. Eso es lo importante. Siempre hay este elemento de insatisfacción, de algo realmente importante que falta. Incluso si tienes un título aristocrático, Lady Diana, por ejemplo, volviendo atrás, ella no estaba satisfecha con su título y su ascendencia, que se remonta a cientos de años, y estaba muy infeliz. Y esto es bastante normal,
que tengas esa identidad pero estés completamente atrapado en ella. Y siempre hay en el fondo la infelicidad. Y luego, por supuesto, podrías tener un cuerpo que es más hermoso que otros. Y luego puedes enfocarte en eso, y eso te da un sentido de superioridad sobre los demás. Y eso es temporalmente algo agradable. Y luego, a medida que pasan los años, llegará un día en que te mires en el espejo y algo habrá cambiado. Ese cuerpo hermoso se habrá vuelto menos fuerte, o se habrá expandido, lo que sea el caso. Vi el otro día en Sydney, caminando por el puerto en una hermosa mañana soleada, agradable, no caliente, menos calurosa que aquí, gente caminando. Había un hombre que probablemente que se había quitado la camisa y estaba caminando entre estas multitudes de personas. Y la extraña coincidencia es que este hombre, por supuesto, debía estar tan caliente en este clima que se sintió obligado a quitarse la camisa. Pero, por extraña coincidencia, tenía el físico más maravilloso, extremadamente masculino, simplemente muy impresionante. Y muchas personas lo miraron, y algunos intentaron no mirarlo, y podías ver lo satisfactorio que era para él caminar por allí. Entonces, él tuvo suerte de haberse sentido tan caluroso que tuvo que quitarse la camisa. Y por supuesto, habrá habido otros egos, otras identidades egoicas caminando y mirándolo, que se sintieron disminuidos al verlo. Eso es normal para el ego. Se sintieron disminuidos, y por lo tanto, miraron para otro lado, tratando de no mirarlo. Es normal para el ego sentirse disminuido porque siempre se compara con los demás. Y luego, el ego a veces trata de compensar esa disminución. Como ves, tienes que construir tu identidad de alguna manera. Entonces, el ego trata de compensar esa disminución. Por ejemplo, pensando, oh, mira a ese vagabundo de playa. Apuesto a que todo lo que hace es pasar el día en la playa, surfeando, sin un pensamiento en su cabeza. De acuerdo, eso te hace sentir mejor por un rato. Si estás en tu gran automóvil, puedes sentirte superior a los demás. Luego, otros te miran, pero puede haber un hombre en una bicicleta que te mire a ti, en tu gran automóvil, y diga, mira a este materialista, mientras que yo estoy completamente desapegado de estas cosas. Y soy totalmente feliz en mi bicicleta porque estoy más allá de todo eso. Eso es un ego espiritual muy sutil. Puedes sentirte superior porque eres más espiritual que los demás, sin darte cuenta de que eso también es un sentido de identidad, fabricado por la mente, una identidad creada por la mente. Es asombroso. Y muchas personas llevan consigo una personalidad muy infeliz, o predominantemente inquieta, infeliz, quejumbrosa, insuficiente, y creen que eso es lo que son. Es una manera terrible de ser, y nadie les ha enseñado que, en última instancia, eso no es lo que son. Esa es la condición de su mente, y esas son las emociones que acompañan a la condición de su mente. Entonces, surge la pregunta, bueno, si no soy eso, entonces, ¿quién soy? Y esa es la pregunta más importante que puedes hacerte. Ahora, en nuestra cultura dominante hoy en día, te dirán que esa pregunta no tiene ningún sentido, porque creen, obviamente, que tú eres tu pasado, tú eres lo que eres como persona. Niegan que haya algo más. Así que, como estás aquí, sugeriría que eso que está más allá de la personalidad en ti ya se ha despertado, y eso es lo que te ha traído aquí. Y eso va mucho más allá de lo personal. Eso es lo que, en última instancia, te ha traído aquí. El hecho de que la conciencia humana está evolucionando. Y la conciencia humana, en evolución a través de ti, te ha traído aquí para profundizar el despertar. Con algunas excepciones, puede haber algunos que no vinieron por su propia voluntad, sino que fueron arrastrados aquí por alguien. Y entonces, aceptaron de mala gana. Está bien. Iré y escucharé a este tipo durante 4 horas. Oh, Dios mío. Y entonces te dicen, ¿de qué está hablando? No tiene ningún sentido. Porque las palabras están siendo percibidas por esta persona imaginaria, que puede no ser imaginaria, y las palabras están siendo percibidas, pero no van más allá del desorden de su mente. Entonces, quedan atrapadas en el desorden de su mente, y por lo tanto, son completamente insignificantes. Así que debe haber una pequeña apertura en el flujo de la mente,
una pequeña grieta. Y en la mayoría de ustedes, eso ya está ahí. Y hay algo más allá de lo personal, algo que, en última instancia, es lo que los ha traído aquí. Entonces, las palabras pueden entrar y a lo que las palabras apuntan es reconocido. Así que cuando digo, por ejemplo, la esencia de quién eres, cuando digo más allá de la personalidad, más allá de tu historia personal, hay una esencia más profunda de quién eres. Y por un momento, puedes sentir el reconocimiento dentro de ti de la verdad de eso. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra reflexión de Eckhart Tolle? Yo no me la perdería.